Radio Portales de Valparaíso presenta COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. ¿Cómo hemos cambiado? Información que usted necesita saber. Respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado contra este virus. Estadísticas, datos, beneficios sociales y todo sobre cómo nos ha impactado el coronavirus. Radio Portales le entrega información clara y sencilla. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estimados auditores, gracias por estar conectados ya con Radio Portales. Estamos en el aire a través de la señal 89.5 FM, 840 AM. Y para quienes nos ven a través de nuestra página web, www.portalesfm.cl. Y en YouTube también pueden encontrar los programas. Este programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. En esta oportunidad hablaremos de los trabajadores en la nueva normalidad. Y para ello ya está en contacto con Radio Portales Mabel Zúñiga Valencia, presidenta de la ANEF Región de Valparaíso. Mabel, te saludamos. Muchas gracias por estos minutos de estar conectadas con la Primera de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, saludar a quienes nos escuchan a través de Radio Portales. Bueno, esto de la tecnología, Mabel, pueden escucharnos y también pueden vernos a través de YouTube y a través de nuestra página web. Es un medio más cercano también para estar en contacto con la gente. Mabel, quisiéramos conversar contigo el análisis que tú das de la situación de la región de Valparaíso actualmente en el contexto de COVID-19, de esta pandemia que estamos viviendo. O sea, lo primero que debiésemos decir y que venimos diciendo desde marzo del 2020 con mucha fuerza y donde levantamos como trabajadoras y trabajadores varias propuestas al gobierno regional, a la intendencia, hicimos un trabajo con los parlamentarios, pero la verdad es que no fuimos muy escuchados. Pero nosotros venimos diciendo, si la pandemia lo que hizo y lo que sigue haciendo es visibilizar la tremenda desigualdad que existe en el mundo del trabajo y por tanto todas las medidas que había que tomar respecto de salvaguardar la vida y la salud de las personas, pasaba necesariamente por hacer un reconocimiento respecto a esas condiciones. Ya nuestra región sufría el embate terrible de la cesantía, teniendo las cifras más altas de cesantía prácticamente del país, una de las más altas ya antes de la pandemia. Por supuesto, con la situación de la pandemia esto se agudiza. La condición de trabajo de las mujeres, la condición de el trabajo por cuenta propia de miles de trabajadoras y trabajadores ya antes de la pandemia era una situación bastante compleja que se traducía también en el tema del comercio ambulante, en fin, la situación del estallido, ¿verdad?, que dejó en una condición de necesaria recuperación al comercio local, fundamentalmente en la ciudad de Valparaíso y Viña, y que por supuesto con la pandemia recrudece. Sin duda todo esto había que considerarlo a la hora de definir las medidas, y las medidas, bueno, todos sabemos que fueron muy tardías, lo que a nuestro juicio significó grandes problemas. Ahora, e incluso muertes, ¿no? En el caso particular de los funcionarios y funcionarias públicas, nosotros tuvimos que dar una gran batalla para que se entendiera primero lo que tenía que ver con la esencialidad del trabajo. Luego de eso, el poder definir cuáles son aquellas tareas que se requieren una esencialidad presencial y aquellas que podían realizarse en forma virtual. Ese trabajo nosotros lo hicimos, tampoco fue considerado por las autoridades regionales, lo que originó también serios problemas y por ende situaciones también que terminaron en condiciones de fatalidad durante el 2020.
ni hablar de la situación terrible y que todavía se hace muy aguda respecto de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que aún no logran resolver con ellos toda la situación ahí, el sistema de salud está altamente colapsado. Entonces, sin duda la pandemia puso en evidencia la tremenda precariedad del trabajo de acuerdo a la legislación y la norma. En el caso de los funcionarios públicos, nosotros ni siquiera tenemos ley para regular la condición del trabajo a distancia. Nosotros, a diferencia de los trabajadores que están con código laboral, nosotros tenemos que el trabajo a distancia o el teletrabajo tenemos que costear nosotros y tenemos que resolver nosotras y nosotras esa situación, ni hablar de lo que ha significado en términos de salud mental esta situación. Entonces, sin duda hoy día, ya 2021, ¿verdad? En este proceso del paso a paso de recuperación que está planteando el gobierno de Chile, sin duda nosotros hacemos un balance bastante eh, desastroso, por decirlo de alguna manera, respecto a las condiciones en que hemos tenido que enfrentar la pandemia las trabajadoras y los trabajadores y la forma en que hemos tenido que además llevar el pan a la mesa de nuestra familia y cubrir todos los gastos y las necesidades básicas de nuestra familia. Eso ha sido un drama para el conjunto de la familia del pueblo trabajador chileno en general. Mabel, tocaste un punto muy importante dentro de lo que estabas exponiendo con respecto a la situación de los trabajadores, tanto del ámbito público y también del ámbito privado, que la han pasado muy mal, con respecto a las medidas que se le han dado a ellos para poder paliar la situación económica que muchos de ellos están viviendo. Sabemos que también lo tocaste el tema de que están trabajando a distancia, pero los medios que algunos de ellos tienen no son o no son bien manejados, porque claro, muchas personas que están trabajando a distancia, que son funcionarios públicos, a lo mejor no se manejan mucho en la computación, en el sistema de internet, para poder hacer un trabajo adecuado. Y tú lo tocaste también, que se tienen que costear ellos mismos los medios, pagar internet, planes especiales, computadores, en fin, para poder trabajar. ¿Cómo se vio o cómo trabajaron ustedes como ANEF para poder solventar esa necesidad y ese problema que se les presenta a muchos trabajadores hasta el día de hoy? Mira, nosotros en cada asociación de base, tú sabes que la ANEF agrupa al conjunto de asociaciones de cada uno de los servicios públicos eh, del aparato central del Estado. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo con nuestras asociaciones de base y las asociaciones de base con sus asambleas para ir viendo, tuvimos que hacer fichaje, ¿verdad?, de la situación que se vivía en cada uno de los servicios, que fue muy disímil y que dependió y sigue dependiendo. Hoy día el último ordinario de Hacienda, el 1738, también pone y faculta a los jefes de servicio a definir cómo resolver. Y allí cuando te dicen y te dejan tan abierta la puerta respecto al cómo resolver, queda en función del criterio del jefe de servicio. Y discúlpame, pero los criterios no se compran en la farmacia. Y en el aparato central del Estado es necesario hacer definiciones estratégicas que tengan que ver con la gestión y que tengan que ver además con la prestación que entregamos al país. Entonces, la definición no es tan a criterio de alguien. Y eso es lo que ha ocurrido durante todo este periodo de pandemia. Entonces, hemos tenido que enfrentarlo en mesas de trabajo que tuvimos que forzar para que se realizaran, mesas de trabajo en cada uno de los servicios. Hoy día al menos hay un reconocimiento en este ordinario respecto a la necesidad de sentarse a conversar por parte de los jefes de servicio con las organizaciones sindicales, los comités paritarios, ¿verdad? Y los trabajadores en general para definir los procesos que se deben llevar a cabo en esta nueva condición, ¿verdad?, que el gobierno está determinando con el paso a paso de recuperación. Entonces, en esa lógica, por supuesto que hemos tenido graves conflictos, como el no entender, por ejemplo, que hay situaciones, hay lugares en la región de Valparaíso que aunque pagáramos lo que pagáramos por el Internet, no tenemos buena conectividad. No la hay. Hay sectores aquí mismo, en los sectores rurales de Casablanca, ¿verdad? Aquí mismo, Laguna Verde,
hay lugares donde no hay posibilidades de conexión. Por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras funcionamos con equipos en nuestros escritorios. Por tanto, hemos tenido en muchos casos que recurrir a comprar equipos para instalarlo en nuestras casas. Porque además tú sabes que con los hijos trabajando en clases virtuales, en muchos casos también otros miembros de la familia en virtualidad, finalmente los equipos de un hogar no dan y la gente ha tenido que compartirse hasta celulares. Entonces, esas situaciones no han sido previstas tampoco por parte de las autoridades, pero peor aún, yo diría que más grave aún, desde el aparato central del Estado, que no hayan existido definiciones claras respecto de la labor que cada servicio debía realizar en función de cumplir con las garantías de derecho que nosotros prestamos a la ciudadanía, me parece que eso es lo más grave. Eso ha sido lo más grave, que no ha habido una definición de gestión acorde con la situación de pandemia. O sea, de más está decir lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación, ¿no? Donde hemos tenido un ministro que insistentemente desde el 27 de abril está haciendo y está exigiendo que los niños retornen a clase. O sea, desde el 27 de abril del 2020, eso significa tener una desconexión absoluta con la realidad que vivía el país. Bueno, eso lo podemos traducir en todos los procesos. O sea, el proceso, las ayudas económicas que el gobierno ha podido entregar a través de un fondo COVID que todavía no tenemos claridad respecto a su transparencia, ¿verdad? Porque algunos hablan de 18.000 millones, otros hablan de 12.000. Bueno, tenemos ahí otro problema. Pero todo el proceso, incluso el seguro de cesantía, lo tuvieron que trabajar los trabajadores y trabajadoras de la Dirección del Trabajo. Y el seguro de cesantía estaba establecido para la cesantía, ¿verdad? Y no para estos procesos de suspensión parcial que determinó el gobierno. Yo podríamos estar horas y podrías invitar a algunos funcionarios de la Dirección del Trabajo, todo lo que significó para las trabajadoras y los trabajadores hacer efectiva esa decisión del gobierno de entregar el seguro de cesantía parcializado. Porque todos los sistemas informáticos y todos los sistemas están adecuados para que el seguro de cesantía opere en las condiciones en que tiene que operar, que es cuando la gente está cesante, ¿no? Entonces, las medidas, o sea, ni hablar, ¿te acuerdas del bono de los 500.000 pesos? O sea, se anuncian También cosas, hubo pero un que problema. quienes tienen que ejecutar son las trabajadoras y los trabajadores en condiciones de pandemia. Y hay sistemas informáticos y procesos informáticos que se tienen que licitar, que se tienen que establecer. Hay una norma administrativa que al parecer las propias autoridades de pronto desconocen. Los procesos administrativos tienen tiempo y forma. Y eso también fue una tremenda presión para las trabajadoras y trabajadores del aparato público, ¿verdad? Que además somos los que ponemos la cara en la ventanilla. Entonces, si algo no resulta, los combos y los puntapiés los recibimos nosotras y nosotros, pero la población no entiende que las definiciones que toman los gobiernos y en particular las que tomó este gobierno una tras otra, muchas de ellas completamente erráticas, las teníamos que asumir eh, sin ninguna condición los trabajadores y las trabajadoras, sin ninguna condición, porque la ley a nosotros nos ha dejado excluidos absolutamente de todos los procesos. El plan paso a paso laboral no nos considera. Los procesos de teletrabajo no consideran a los funcionarios y funcionarias públicas. O sea, no estamos considerados en ningún espacio. Nosotros, además, no tenemos esta condición de, 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 de titularidad que se puede tener en el trabajo y que tiene el Código del Trabajo, ¿verdad? Nosotros tenemos contratas y honorarios, las condiciones de precariedad más absolutas. El Estado es el peor patrón. Mabel, tocaste un punto importante con respecto a la estabilidad económica de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito fiscal. Porque claro, ¿cuál ha sido el proceso que ustedes han tenido con aquellos trabajadores del ámbito público que se han contagiado de COVID-19, que han tenido el problema de estar en cuarentena? Porque sabemos que a ellos se les presenta un enorme peso encima de poder paliar esta situación.
los bonos les corresponden, el cuarto retiro o el tercer retiro o el primer retiro, en fin, ¿ayudó económicamente a muchos trabajadores del ámbito fiscal? Mira, ahí hay una nomenclatura, digo, hay una diversidad enorme también en el propio Ujú. aparato del Estado. Ya. Hay una diversificación tremenda respecto a las condiciones contractuales de las y los trabajadores. Primero, nosotros no tenemos seguro, somos los únicos trabajadores que no tenemos seguro COVID. Estamos dando una tremenda lucha a nivel nacional por poder tener el seguro COVID. Si nosotros nos enfermamos, corramos nosotros por, con el gasto. Eh, Tuvimos muchos problemas por los procesos de licencia médica a propósito COVID, porque tampoco eran considerados, más, sobre todo en el caso de las trabajadoras y los trabajadores honorarios. Eh, Hemos avanzado un poco en eso, ¿verdad? Aún falta legislación al respecto, determinar con más claridad la norma. Eh, y respecto de los bonos, eh, durante el 2020 fue un drama porque la, es como que se asume de facto que como las autoridades son funcionarios públicos también y ganan muchos millones, pareciera que todos los trabajadores y trabajadoras ganan muchos millones y eso no es real. Eh, los trabajadores y trabajadoras públicas también viven en precariedad de condiciones y teníamos compañeros y compañeras que calificaban para recibir los primeros bonos que se entregaron, de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo a las dificultades que habían tenido en términos eh, de percibir del 30% menor de ingresos, ¿verdad?, que se pedía para los bonos. Y sin embargo, tuvimos ahí una verdadera cacería de brujas con nuestros compañeros y compañeras que solicitaron el bono, que era el bono de clase media, ¿te acuerdas? Así es. Eh, y hubo una cacería de brujos, hubo incluso inicio de sumario contra los trabajadores y trabajadoras públicas. O sea, como que los trabajadores y trabajadoras públicas no tienen derecho, ¿verdad? No tienen derecho a tener una vida digna, una vida en mejores condiciones, o estableciendo derechamente que existen trabajadores para Chile, trabajadores de primera, segunda y tercera y hasta cuarta categoría. Entonces eso queda como Precisamente legislado, normal. Hoy día se ha un ido tema muy importante, regularizando un poco Magda. esa situación. ¿Perdón? Sí, tocaste un tema muy importante con respecto a que el común de la gente desconoce o no tiene la información que corresponde, obviamente, entre un trabajador público de primera categoría, como tú lo dices, que ganan millones, y un trabajador bueno, que está de, no sé, pues de junior, trabaja detrás de una ventanilla, de un mesón, y es otro sueldo, y no tiene los derechos, porque claro que la gente cree que gana un sueldo elevado, y no es así. Y justamente tú dices que a muchos de ellos no les correspondió los bonos que daba el gobierno con respecto a poder paliar sus problemas económicos, porque claro, está dentro o encasillado de que ganan lo mismo. Claro, lo que pasa es que se ha establecido, y es un tema que nosotros hemos intentado cambiar, pero por supuesto ahí los medios de comunicación no nos ayudan mucho. eh, Se ha instalado, y ha sido por parte de muchos gobiernos, no solo este, se ha instalado la idea de que los funcionarios públicos somos una casta privilegiada. Eh, yo no sé qué privilegio puede ser el que a ti durante toda tu vida te contraten el 1 de enero y te despidan el 31 de diciembre. No sé qué privilegio puede ser ese, que tú vivas tu vida entera con esta angustia de que viene el 31 de diciembre y te pueden despedir. Eh, las condiciones para poder ganar un peso más de reajuste, porque a nosotros se nos debería reajustar al menos como a todos los trabajadores debiese ser a través del alza del IPC, pero eso no ocurre. Nosotros todos lo hemos tenido que pelear. O sea, cuando dicen, ya están los trabajadores públicos no en la calle, nosotros tenemos que pelear cada peso y cada condición laboral. O sea, para lograr que trabajadores que tenían 20 años en condición de honorario fueran reconocidos por el Estado chileno y se iniciara un proceso que les permitiera al menos pasar a una condición de contrata con algunas garantías de seguridad social, sabiendo que el 31 de diciembre igual te pueden despedir, eso significó años de lucha, años de lucha.
para lograr que 8.000 trabajadores, ni siquiera el total, 8.000 trabajadores pudiesen pasar a esa condición de precariedad igual, porque la condición de contrato igual es precaria. Las condiciones que vive cada servicio también son distintas. No son homologables los sueldos de los trabajadores públicos en todas las reparticiones del país. No es lo mismo, no es lo mismo un servicio que otro. Los servicios que tienen, que están relacionados con Hacienda, tienen condiciones mejores de sueldo que los servicios que están relacionados con educación. Y eso tiene que ver con la importancia que el Estado le da también a las garantías de derechos estatales, digámoslo de frente, ¿verdad? Aquí importa más, como ha importado siempre, el rol de la economía que los derechos básicos de las personas. Por eso salud, educación, vivienda, ¿verdad? Son ministerios con mayores condiciones de precariedad. Entonces, sí. Disculpa, ¿cómo han afrontado aquellos trabajadores fiscales, ¿cierto?, que están a honorarios? ¿Cómo han afrontado esta situación de pandemia? Porque, claro, ellos no tienen previsión, están trabajando al día a día. ¿Cuál es la situación actual de ellos? Esa misma condición que acabas de mencionar. Con toda esa precariedad, las compañeras y compañeros honorarios, que además son los que viven con mayor angustia respecto a la estabilidad laboral. Hemos hecho una tremenda defensa durante estos 2 años respecto de mantener las contrataciones, aun cuando son, y entendemos que son precarias, pero efectivamente son los que han sufrido los mayores embates, los mayores despidos a propósito del ajuste de presupuesto que tuvo este superministro que tuvimos y que estuvo a punto de ser candidato a la presidencia, más encima, con Briones, esta súper este superajuste presupuestario que le hizo al Estado repercutió efectivamente en los trabajadores y trabajadoras honorarios, y tuvimos que enfrentar situaciones de cierre de programas importantes que veían los trabajadores y trabajadoras honorarios, como los programas que tenían que ver con violencia intrafamiliar, por ejemplo, que eran de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Esos programas los cierran y quedan, y son despedidas trabajadoras y trabajadores que estaban cumpliendo esa labor en condiciones. Por eso te digo, hay una desconexión tan grande, porque la violencia intrafamiliar y las condiciones de precariedad para la mujer han recrudecido con la pandemia. O sea, cuando se necesitaba inyectar mayor esfuerzo para el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, el Estado cierra eso. Y de paso, ¿verdad?, deja nuevas familias en la cesantía. Dimos una batalla y logramos recuperar a algunos compañeros y compañeras de algunos programas, pero por supuesto siempre es insuficiente. Y allí nos queda un tremendo dolor, porque también las condiciones que tenemos desde la organización de trabajadores y trabajadoras para las únicas herramientas que nosotros tenemos, que son la organización, la unidad y la movilización, para poder hacer frente a los embates de la contraparte, que en este caso es el gobierno, la autoridad, nuestro patrón. También las condiciones de pandemia nos restaron fuerza, y eso también lo reconocemos en forma muy hidalga, ¿verdad? Reconocemos que nos restaron fuerza y no tuvimos la fuerza suficiente ni pudimos ajustarnos rápidamente a esa condición para poder dar ahí una batalla más asertiva respecto de la defensa de nuestros compañeros y compañeras. Nos jugamos todo lo que teníamos, pero la verdad es que no sabíamos. Ahora ya tenemos un poquito más de experiencia, pero no sabíamos en el primer momento cómo enfrentarnos sin las condiciones tradicionales que conocíamos, ¿no? Así que claro, desde ahí también hay un aprendizaje en el sindicalismo respecto de esta cultura pandémica. Finalmente, Mabel, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cuál es la visión que tú ves de los trabajadores en los próximos meses? La pandemia aún no termina.
Se vienen elecciones, se viene un nuevo gobierno. ¿Cuál es la visión que tú tienes de ANEF Región Valparaíso para lo que se está pendiente todavía? Mira, primero señalar que yo dejo ahora, precisamente mañana, dejo la presidencia de la ANEF, va a asumir una nueva, una compañera que era la secretaria general hasta ahora de la ANEF, que es Yasmín Sangüesa, a quien aprovecho de enviarle todo mi apoyo, mi cariño y por supuesto mi respaldo. Eh, y esto tiene que ver con la decisión que hemos tomado también de que yo vaya de candidata al Parlamento. Eh, pero mira, lo que se viene, y lo hemos discutido profundamente, lo que se viene es muy duro, no es fácil. Sobre todo cuando tenemos a Sebastián Piñera intentando levantar, y de hecho lo está haciendo, ya ha ingresado algunos proyectos de ley que apuntan directamente a cambiar las lógicas en que los trabajadoras y el pueblo chileno ha establecido a propósito del proceso constituyente. Los proyectos de modernización del Estado vienen a precarizar aún más la vida de las y los trabajadores del Estado, pero al mismo tiempo ponen en condiciones de mucha vulneración, de mayor vulneración, aquellas situaciones de garantía de derechos que nosotros venimos asegurando a través del Estado. Nosotros somos el último bastión de garantía de derechos que le va quedando al pueblo chileno, que lo único que no tiene privatizado es el aire, pero sí lo tiene contaminado, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, la nueva ley de Sename es una ley terrible, es una ley terrible, es una ley que no ayuda a la infancia, que al contrario lo que hace es entregarle mayores recursos a los sectores privados, que ya está demostrado que ha sido el espacio que ha vulnerado los derechos de la infancia. Lo mismo ocurre respecto a aquellos proyectos que tienen que ver con vivienda, en educación, ¿verdad? Sobre todo todos aquellos que tienen que ver con infancia, educación parvularia, en fin. Nos preocupa enormemente lo que está ocurriendo ahí, lo que está ingresando como proyecto a propósito del tema de pensiones, ¿verdad? Este proyecto de agenda corta para las pensiones, también es un tema de mucha preocupación para las trabajadoras y trabajadores. Eh, entonces, claro, y junto a eso, la discusión respecto al presupuesto del Estado, porque si se mantiene esta lógica negacionista, porque es la reducción, ¿verdad?, del presupuesto estatal a propósito del tema de la pandemia, existiendo miles de millones de pesos de fondo COVID y otros fondos, ¿verdad? Entonces, el ajuste presupuestario la pandemia es una excusa para privar de aquellas garantías de derechos que entregábamos los trabajadores y trabajadoras del Estado chileno y aquella gestión. Entonces, lo que se viene en estos meses en la discusión presupuestaria y en la discusión de los proyectos de ley que están en el Parlamento es muy dura, va a ser muy dura. Y eso significa y requiere, porque va a ir de la mano con un proceso de retorno presencial que se está iniciando, ¿verdad? Que queda a criterio absoluto del jefe de servicio, pero que no resguarda ninguna condición ni pone el acento en el resguardo de las condiciones mínimas de la vida y la salud de las y los trabajadores y el público que atendemos. Entonces, ciertamente lo que queda en términos de lucha para estos meses es muy duro y requiere de mucha madurez sindical, de mucha organización y de mucha unidad de las y los trabajadores, de mucha altura de mira y mucha capacidad de diálogo con la autoridad para poder buscar las mejores alternativas que resguarden la vida, la salud y los derechos de las y los trabajadores y el pueblo que atendemos. Mabel Zúñiga Valencia, presidenta de ANEF Región Valparaíso, te agradecemos, ¿cierto?, que hayas aceptado esta conversación. Portales te da esta tribuna, ¿no es así?, de conversar y entregar toda la información con respecto a los trabajadores en pandemia, en esta nueva normalidad que estamos y ya caminando, obviamente, para que los trabajadores también tengan su oportunidad de expresarse.
Te deseamos toda la suerte del mundo en tus nuevos pasos. Lo decías de que ya dejas la presidencia prontamente y estamos en contacto y agradecidos de conversar estos minutos con nuestros auditores. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. Muchas gracias. Radio Portales de Valparaíso presentó COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Usted se ha informado cómo nos ha impactado en la economía, educación y salud. Hemos conocido información oficial, regional y planes de acción, respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado con este virus desde diferentes ámbitos. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.